capítulo 6, verso 1 al 6. El tema del mensaje en esta mañana: ¿honras a Jesús? ¿Honras a Jesús? Marcos capítulo 6, verso 1 al 6 nos dice de la siguiente forma: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, al venir y estar listos para recibir tu palabra, queremos suplicarte, Señor, de que tú estés obrando en nuestros corazones, para que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de la misma. Padre, que al responder a esta pregunta, que toma como base el tema del sermón en esta mañana, podamos hacerlo con sinceridad delante de tu presencia, Señor. No tratando de buscar excusas, ni inventarnos vanas justificaciones para tratar de afirmar, Señor, lo que es indefendible delante de tu presencia. Que nosotros haya humildad, Padre, para que al salir de este lugar podamos descansar en ti, podamos poner nuestra esperanza en ti, Señor, para que real y efectivamente podamos honrar a Jesús. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Honras a Jesús? Pueden sentarse, mis hermanos. Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a salvar a los suyos, que vino a mostrar al hombre su pecado, que vino a mostrar al hombre su rebelión en contra de Dios, que vino a mostrarle al mundo que Él es la única esperanza a su desesperada y miserable condición, tal como nosotros ya hemos visto, que nos lo ha relatado el evangelista Marcos en los capítulos que preceden a este capítulo 6, y como vimos también el domingo pasado en el capítulo anterior, siendo Dios Jesucristo, siendo la fuente de inmutable, infinita y eterna sabiduría, este Jesucristo se humilló a habitar entre los hombres para salvar a los hombres,
para testificar de la maldad de los hombres que no le reconocen como Dios, Señor y Salvador. Hasta ahora, mis hermanos, nosotros hemos visto que Cristo responde a esa fe sencilla que confía en Él como su única esperanza y afirma al creyente en esa fe. Eso lo vimos el domingo pasado, como estos dos casos, este hombre con una niña enferma, esta mujer sufriendo por 12 años de un flujo de sangre, había puesto su esperanza, su confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que provee para las necesidades, de aquel que se acerca a Él con una fe imperfecta, pero creyendo de que Dios puede, que Jesucristo puede obrar. Pero mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos en este pasaje bíblico, nos encontramos con que Jesús viene a su pueblo, viene al lugar donde Él se había criado, a Nazaret, donde había pasado sus años de infancia, sus años de joven adulto. Y a pesar de que, como usted puede ver en ese pasaje, ellos reconocían que Jesús hacía estos milagros, con todo y ello, rehúsan creer, rehúsan poner su confianza en aquel que había manifestado con hechos tangibles que venía de parte de Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, vemos acá que deja en la dureza de su corazón a ese corazón impenitente, a ese corazón pecador, que ante la evidencia de la gracia de Dios en Cristo se niega a reconocer que necesita al Salvador. Eso es lo que vemos en este pasaje bíblico. Los seguidores de Cristo, si usted es seguidor de Cristo, usted debe de estar muy consciente y seguro de quién es su Señor y vivir en consecuencia, enfrentando las situaciones de la vida a la luz de la verdad que le ha sido dada en Cristo Jesús. Eso es lo que significa poner los ojos en Jesús, caminar hacia la meta que Él nos ha puesto, viviendo para reconocer lo que Él es y lo que Él hace. Es decir, en otras palabras, honrándole como hijo de Dios. Nosotros como creyentes, mis hermanos, somos llamados a poner nuestra confianza y nuestra esperanza total en el Señor. Y por eso, a la luz de este pasaje, debemos reflexionar en una pregunta de aplicación a nuestra vida que directamente nos hace este texto a cada uno de nosotros. ¿Honras a Jesús? ¿Honras a Jesús? Cualquier persona que usted ve en la calle le podría afirmar sin mucho titubeo: sí, yo honro a Jesús. Pero entonces habría que hacerle otra pregunta: ¿cómo lo demuestras? Y ahí es que se queman todos. Porque muchas veces la gente piensa que la forma de honrar a Jesús es como mejor le sea posible a esa persona hacerlo. No, yo honro a Jesús porque yo soy una buena persona. Yo honro a Jesús porque yo soy mejor que el vecino. Yo honro a Jesús porque yo soy una persona de trabajo. Yo honro a Jesús porque me preocupo por los míos. ¿Y es realmente esa la respuesta correcta? Podríamos decir que parcialmente podría serlo, parcialmente.
pero no en su gran amplitud. Mis hermanos, en primera instancia, en esta mañana yo quiero invitarles a responder a esta pregunta, tomando como referencia 3 afirmaciones. Número 1, ¿honras a Jesús, el Maestro que vino a los suyos? Ya Marco nos ha enseñado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios para enseñar a su pueblo el camino a seguir, para mostrar a su pueblo que ha pecado contra Dios, para mostrarle a su pueblo que es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia del perdón de pecados en el nombre de Cristo. Eso nosotros lo vimos en Marcos 1:15, cuando estudiamos esa porción de las Escrituras, donde nos dice que el reino de Dios ha venido a su pueblo. Y ese mismo Hijo de Dios, Jesucristo, se encarga de enseñarnos en qué consiste el reino de Dios y cómo su pueblo es llamado a vivir en ese reino. A vivir en ese reino en todo lugar. No solamente cuando venimos a la iglesia el domingo, no solamente cuando nos están mirando otros hermanos, sino en todo lugar. Cuando yo estoy a solas, cuando nadie me ve, cuando mis conocidos no saben dónde estoy, allí, en aquel lugar, yo soy llamado a vivir en ese reino de Dios en todo lugar, valga la redundancia. Es por esta razón que vemos en Marco a Jesús recorriendo ciudades, recorriendo aldeas, enseñando, predicando el Evangelio, tal como nosotros vimos en el capítulo 5. Atravesando el mar, vemos a Jesús exponiéndose a los peligros de la naturaleza, al rechazo de la gente. Vemos a Jesús con jornadas de trabajo extenuantes, pero con el firme propósito de cumplir la voluntad del Padre que le había sido encomendada. Como nosotros pudimos ver en Marcos 1:38, mis hermanos. Pasemos al otro lugar, vamos a hacer esto porque para esto he venido. Jesús tenía clara su misión. Jesús tenía clara la razón por la cual Él había venido y actuaba en consecuencia, sin importar los obstáculos que pudiera tener. Él vino a mostrar y conducir a su pueblo en el camino de la salvación, y por esto predicaba y enseñaba el Evangelio en todo lugar. Y esto incluía, por supuesto, su propia patria, la tierra que lo vio crecer como el Hijo del Hombre, en donde Él tuvo una familia, donde tuvo un trabajo que desempeñar para identificarse con aquellos que Él había venido a salvar. Por eso estaba allí, mis hermanos. Por esa razón Él va a Nazaret. La gente de Nazaret conocía a Jesús. La gente de Nazaret conocía a su familia. La gente de Nazaret conocía su trabajo, su oficio. Jesús no era un personaje extraño para ellos. Y por lo tanto no vino como alguien ajeno a la vida y cotidianidad de su pueblo. No viene como un extranjero a decir algo que no tenga relevancia para este pueblo, con términos que no puedan entender o mensajes completamente alejados de la realidad. El mensaje salvífico es el más sencillo de recibir, de creer. Y esa enseñanza de Jesús, que es profunda, es gloriosa, es grandiosa, nos es dada por Él mismo en su palabra con sencillez, con familiaridad,
para que nosotros podamos entender nuestra condición de pecado y que nuestra única esperanza solamente se encuentra en Él. Eso es básico. Hay temas que son profundos en las Escrituras y es necesario estudiarlo también, pero lo que es el plan de salvación es básico. Es profundo, tiene grandes implicaciones, pero es básico, es fácil de entender. Nosotros hemos visto hasta ahora aquí en Marcos que habían grandes multitudes que seguían a Jesús, que por donde quiera que Jesús iba, la gente se amontonaba para escucharle, para verle, para tocarle, para ser sanados, para ser libertados. Y así lo hemos visto, no sé si usted se ha dado cuenta que lo hemos mencionado en varias ocasiones durante esta serie de mensajes. Pero en esta ocasión Jesús llega a Nazaret. Llega a esta ciudad tan familiar para él. Y en esta ocasión no habían multitudes siguiéndole. Eso es lo que nosotros podemos ver al inicio, que solamente sus discípulos lo siguieron. No sé si usted se dio cuenta. Los discípulos fueron los que siguieron allí. Hemos visto en otras ocasiones cómo las multitudes le seguían, cómo él tenía que apartarse para poder descansar, para poder orar. Pero acá no hay multitudes. Aquí solamente son los discípulos, unos pocos creyentes que lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Y a pesar de que las multitudes no entendieron en ese momento a quién ellos estaban llamados a seguir, quizás las multitudes lo que se querían ver eran milagros, señales. Quizás las multitudes lo que querían era alimentarse el estómago. Quizás pensaron que Jesús no iba a hacer milagro en aquel lugar. Quizás pensaron, no, y él va a estar ahí con lo suyo, nos vamos a dejarlo tranquilo. No sé. Pero allí sus discípulos estuvieron con él. Allí aquellos que real y efectivamente habían sido llamados a seguirle, habían entendido que la enseñanza de Jesús era importante, que era necesario también ir con Jesús a aquella zona, que era necesario seguirle acompañando a pesar de que las multitudes no estaban allí. Hermanos, ganar a Cristo o vivir para Él cada día debe de ser la meta diaria de cada creyente, de cada persona que se identifica con Cristo, de cada persona que ha sido llamada por Cristo a seguirle. Es la meta de toda persona que se dice ser seguidor de Cristo, tener en alta estima a Cristo y sus caminos que cualquier otra cosa que pueda tener algún privilegio en esta vida. Todo seguidor de Cristo, al igual que estos pocos discípulos, debemos testificar que Él es el Maestro a quien se debe seguir, incluso cuando las multitudes ya no están dispuestas a seguirle. ¿Está usted dispuesto a honrar a Cristo Jesús, aún incluso cuando las multitudes no le sigan? Esto es lo primero que podemos ver acá, mis hermanos. Solamente los discípulos fueron a esa tierra. En segundo lugar, mis hermanos, se nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿honras a Jesús, el profeta de Dios? ¿Honras a Jesús, el profeta de Dios? Jesús mismo aquí se identifica como profeta de Dios, como aquel que vino a dar a conocer la voluntad de Dios, aquel que ha sido puesto para anunciar la palabra de Dios y hacer sus obras.
conforme a lo que nos dice Juan 6:40. Ese es su oficio como profeta, que nos revela la voluntad de nuestro Dios. Ese era el oficio que desempeñaban los profetas de aquel entonces. Era dar a conocer la voluntad de Dios. Era enseñarle a la gente el camino cuando se había desviado de la verdad. Era llamar a la gente a que se encaminara por el camino de Dios. Era llamar a la gente a encontrar reposo solamente en Cristo, en Dios. Y esa fue la función que vino Jesús a hacer. Dice Marcos, el verso 2, y usted lo puede leer conmigo, que cuando llegó el día de reposo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Verso 2. No cierre su Biblia para que no le cueste trabajo volver a ella. Comenzó a enseñar en la sinagoga, como era usual para el Señor. Cada día de reposo se reunía en el lugar de adoración pública y allí enseñaba la palabra del Señor. El día de reposo Él enseñaba cuál es el verdadero descanso para el pueblo de Dios, que no era simplemente un dejar de trabajar o postergar las actividades por un día, sino considerar la obra de Dios. La obra de Dios, lo que el Señor ha hecho para que nosotros podamos tener vida. Para que nosotros podamos tener vida en abundancia. Considerar la obra de Dios y descansar en ella. Esto es lo que cada domingo hoy también hace el Señor cuando nosotros nos reunimos a adorarle y meditar en su palabra. A través de ella Él trae descanso a nuestras vidas, mostrándonos que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz y que nos llama, oiga bien, porque Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz, pero Él nos llama al arrepentimiento, a la fe en lo que Él ya hizo, para que disfrutemos comunión con Él, para que vivamos con Él cada día en ese reposo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. A esto es que somos convocados cada domingo, cada día del Señor. Él es el profeta de Dios que nos muestra el camino. Él es el profeta de Dios cuya enseñanza es maravillosa. Pero así, mis hermanos, como somos llamados a ver al Señor, a Jesucristo, como ese profeta de Dios que nos enseña estas cosas bellas, que nos habla de ese descanso que solamente podemos obtener en Él, también van a haber personas que no van a entender cómo algo tan simple puede ser necesario para ganar la salvación. Por eso es que hay tantas sectas en nuestro alrededor, siempre lo ha habido. Porque la gente dice, no, pero no es posible que la salvación sea solamente creer y arrepentirme. Yo necesito hacer algo para sentirme bien. Y usted sabe que ahí es que está el problema. Lo que hemos recibido del Señor es algo sencillo, pero es algo maravilloso, es algo glorioso. Y eso es precisamente lo que ocurre con este pueblo, con Nazaret. La gente de este pueblo no entendía cómo un hombre tan familiar a ellos, que no se conocía, fuese un hombre que fuera egresado de alguna prestigiosa universidad o centro de estudios rabínicos de aquel entonces. Aquel hombre que era un simple, ¿cuál era el oficio de Jesús? Un simple carpintero, les pudiera hablar de la maravillosa gracia de la maravillosa gracia de Dios. Y notemos, mis hermanos, aquí en el pasaje, si usted va al pasaje, que no se cuestiona las maravillas de la gracia de Dios, sino a Jesús. No se cuestiona que los milagros, como vimos hace un tiempo atrás, fueran hechos por demonios, sino que dicen que esa persona a quien ellos conocen como un ser humano,
como un hijo más del pueblo, fuera realmente el profeta de Dios. Eso es lo que vemos ahí en el verso 2. Y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿qué era lo que ellos decían? ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? Eso es terrible, mis hermanos, que una persona reconozca que están ocurriendo milagros a través del profeta de Dios, a través del enviado de Dios, y no sean capaces de reconocerlo como lo que es realmente el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Como profeta de Dios, su palabra se cumple a través de qué? Se cumplía a través de obras que nadie podía negar, como manifestaciones reales del poder de Dios. Eso es lo que nos dice Hechos 10:38, que nadie podía negar las poderosas obras de Dios en Cristo. Ni siquiera el pueblo tan cercano y familiar de Jesús podía negar eso. Ellos no lo están negando. Pero a pesar de esto, la gente se asombraba de que fuera Jesús, el que había crecido entre ellos, quien hiciera estas cosas, hallando entonces en dicha familiaridad una excusa para no creer en él. Y observemos que aquí la incredulidad en este pasaje presenta una serie de excusas para no honrar al Señor Jesús. Ahora, la pregunta que usted debe de hacerse y que yo le hago a usted: ¿honra usted a Jesús como el profeta de Dios? ¿Lo honra? En tercer lugar, mis hermanos, nuestro texto nos pregunta: ¿honras a Jesús el profeta con testimonio de vida? ¿Honras a Jesús el profeta con testimonio de vida? El verso 3, estamos en Marcos 6, el verso 3 nos indica que tan conocido era Jesús y su familia en el pequeño pueblo de Nazaret, que ellos mencionan y dicen: no, pero este muchacho nosotros lo conocemos, sabemos de quién es hijo, sabemos cuáles son sus hermanos, sabemos cuáles son sus hermanas. Y por esa razón Jesús es identificado como el carpintero. ¿Como el hijo de quién? ¿Como el hijo de quién? Vaya, búsquenlo ahí en su Biblia. Marcos 6. ¿El hijo de quién? Como el hijo de María. Parece que para entonces ya José había muerto, pero como podía ser usual, el hijo mayor seguía el oficio de su padre, y en ausencia de este, era el primogénito el encargado de asumir la responsabilidad de su familia. Jesús no tuvo testimonio de ser un hombre ocioso. Jesús no tuvo testimonio de ser un hombre irresponsable. Hasta en el momento cuando él estaba en la cruz, nosotros leemos que una de esas famosas 7 palabras que Jesús dice en la cruz del Calvario es encomendando a su madre María a ese discípulo a quien él amaba. ¿Cuál era ese discípulo? El apóstol Juan. Maravilloso testimonio del Señor. Como hijo, como familiar, como ciudadano, él cumplió con su deber de proveer para los suyos. Ahora yo quiero hacerle una pregunta: ¿qué testimonio tienen los que hoy se dicen ser profetas? ¿Qué testimonio tiene usted que se llama ser creyente, que se llama ser cristiano?
¿Qué testimonio tiene usted que es llamado también a proveer para su familia? A ser un ejemplo a seguir. Porque nosotros tenemos un ejemplo a seguir de aquel que nos revela la voluntad de Dios, que es Cristo Jesús. Era una persona conocida, era una persona que tenía un oficio, una persona que trabajaba y una persona que en el último momento de su vida estuvo dispuesto a, dentro de esas últimas palabras, a encomendar a su madre viuda a ese discípulo a quien amaba. Jesús no tenía tacha alguna durante su ministerio, durante su vida aquí en la tierra. Su testimonio era perfecto. Pero usted sabe una cosa, mis hermanos, a pesar de ello, fue rechazado. A pesar de ello, fue rechazado. La gente encontró tropiezo en él. Y eso es lo que literalmente significa ese verso allí donde dice que se escandalizaban. Verso 3 ahí al final. Se escandalizaban a causa de él. Los de Nazaret no negaban sus obras, no negaban sus enseñanzas, pero no lo querían a él. Pues, ¿qué le podía enseñar un simple carpintero? Otra excusa más para la burda incredulidad. Dios se humilla para habitar entre los hombres, para salvar a los hombres, pero esto es considerado muy simple o locura para los mismos hombres y no creen el testimonio de Dios. Muchas personas en nuestros tiempos también actúan de la misma forma. Yo no tengo tiempo para buscar a este Dios. Es mi vida muy complicada. Sí, yo sé que Dios hace milagros, pero el tiempo no me alcanza para poner mi confianza en ese que hace milagros. Le pregunto a ustedes, ¿hubo alguna falla en Jesús? ¿No tenía poder Jesús? Dígame. ¿No estaba Dios con él? Hasta ahora lo que hemos visto. ¿No enseñaba correctamente la verdad de Dios Jesús? ¿No tenía Jesús buen testimonio? Dígame usted. Claro que sí, mis hermanos. Enseñaba la verdad correctamente. Enseñaba la verdad de Dios. Estaba Dios con él. Daba buen testimonio. Pero ¿y usted? ¿Honra a Jesús? Prestando atención a sus palabras. ¿O usted igual que los de Nazaret, a pesar de ello fue rechazado? Pastor, es que estoy muy cansado y este sueño me está venciendo. ¿Está usted dispuesto a honrar a Jesús al permitir que el sueño no le venza? Porque mire qué tan fácil es deshonrar el nombre de Cristo cuando la palabra está siendo predicada, está siendo enseñada y usted dice, sí, eso es palabra de Dios. El Señor está usando al pastor, pero ¿lo honra usted? ¿O para usted qué tanto hablar de lo mismo? Y por esa razón Jesús advierte y le dice al pueblo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Se esperaba, mis hermanos, que así como en otros lugares, al escuchar y ver las obras de Jesús, le honraran creyendo en él. En este lugar familiar, que en ese lugar familiar también ocurriera lo que nosotros hemos visto en otros lugares, donde las multitudes apretaban a Jesús, no lo dejaban tranquilo. Pero como había pasado con los profetas que Dios había enviado con anterioridad, estos profetas en su mayoría
no eran honrados entre sus parientes, entre su propio pueblo. Y quizás eso también pasa con usted como creyente, que quizás no recibe la misma honra que debería de recibir como un enviado de Dios en su entorno familiar, cuando usted le testifica a otros a su familia acerca de Cristo. Y quizás esas familias, por esa familiaridad, por ese acercamiento, toman en poco el testimonio del Evangelio. Y quizás en esa ocasión entonces usted debería de aprovechar esta iglesia para decir: yo quiero, pastor, que usted vaya conmigo a mi casa, porque hay una palabra que yo quiero que usted le dé a mi familia, y quizás ese testimonio que estoy dando, no porque lo esté haciendo mal, preste atención, porque si usted lo está haciendo mal, usted tiene que arrepentirse. Acuérdese que estamos hablando de que Jesús no cometió pecado, que Jesús tuvo un alto testimonio, que Jesús cuidó de lo suyo, que Jesús se preocupó en trabajar, en proveer para lo suyo, que Jesús desempeñó su labor como líder de la casa luego de la muerte del Padre, como primogénito de ese hogar. Pero a pesar de ello fue rechazado. Estoy hablando de ese caso. Ahora, si su testimonio está por el suelo en su familia, usted lo que tiene que arrepentirse y pedirle misericordia al Señor. Porque muchas veces utilizamos el mal testimonio para decir: no, es que la gente me está atacando, que ha venido prueba en contra de mi vida. Pues, hermanos, mire, para darle un ejemplo, en estas últimas semanas hemos tenido el caso de mucho impacto en el mundo evangélico acerca de una falsa doctora que también era pastora, pero que la iglesia donde ella era pastora dicen que ella solamente visitaba la iglesia, pero que Nuria entonces le sacó un certificado de ordenación donde fue ordenada en esa iglesia. Y entonces hay evangélicos defendiendo a esta supuesta pastora, y porque dicen que todos los ataques contra ella. Mis hermanos, cuando nuestro testimonio es íntegro a los ojos de Dios, vamos a recibir rechazo. Pero cuando nuestro testimonio está por el suelo, también ese rechazo se va a ver. Entonces nosotros como creyentes tenemos que considerar: ¿por qué el testimonio que estoy dando está siendo rechazado? Tengo un mal testimonio y por lo tanto con justeza la gente no lo recibe, lo que yo le hablo, porque mi vida dice una cosa diferente a lo que hablo. O por el contrario, como el caso de Jesús. Jesús vivió una vida íntegra, sin pecado, una vida santa, pura, cumpliendo con sus responsabilidades en la sociedad de aquel pueblo llamado Nazaret. Lo conocían como un carpintero porque evidentemente trabajaba el oficio que fue legado por su padre de crianza, José, pero a pesar de ello fue rechazado. Entonces, cuando ese es nuestro caso, que somos rechazados porque estamos dando testimonio de la verdad y a pesar de eso la gente no quiere recibir ese testimonio, entonces la palabra de Dios nos llama, en este caso, a regocijarnos. ¿Usted sabía? Regocíjense, porque así mismo me trataron a mí, dice Jesús, así mismo trataron a sus padres, los profetas, que vinieron antes que ustedes. Pero si yo estoy hablando algo y mi testimonio está divorciado de eso que yo proclamo, entonces el llamado es a venir al arrepentimiento. El Señor nos ha llamado a seguir sus pasos, y el seguir sus pasos implica que a pesar de que hablemos la verdad, a pesar de que seamos personas dignas de imitar por otro, a pesar de que seamos personas ejemplares en la sociedad, va a haber rechazo, va a seguir el rechazo. Ese profeta que vino con testimonio de vida fue creído solo por unos pocos, aunque enseñaba a muchos. Eso lo vemos en Jesús.
Dice nuestro texto que no hizo el Señor en ese lugar las obras poderosas que había hecho en otros lugares, salvo unas cuantas sanidades al poner su mano sobre algunos enfermos. No hubo tantos milagros por la incredulidad del pueblo. Y nos dice la palabra acá que Jesús estaba, el verso 6, estaba maravillado. ¿De qué cosa? ¿De qué se maravilló Jesús? De la incredulidad de ellos. Dios nos habla en términos que nosotros podamos entender. Y aquí nos muestra cuán terrible y desagradable es a Dios la incredulidad, la terquedad de aquellos que aún escuchando y viendo la obra de Dios se niegan a creer en Cristo, rindiéndose a Él. Cuán terrible es la dureza de aquellos que aún anticipan o aún participando de los medios de gracia, como por ejemplo los sacramentos, como la predicación de la palabra, como la oración, siguen su vida como si nada. Eso es terrible. Yo podría decir que cabe doble juicio sobre esa persona. Esa persona que escuchan la palabra constantemente, que constantemente son expuestos a estos medios de gracia que Dios nos ha dado, como el congregarse, como el participar de la oración, de los sacramentos, y aún así no dan evidencia verdadera que son seguidores de Cristo, que aún así no manifiestan un compromiso verdadero como discípulos del Señor. Es terrible para esas personas. Pero alabamos y glorificamos a Dios que a pesar de ello, a pesar de que estas personas mostraron esta alta incredulidad en Jesús, a pesar de ello, hay un remanente que cree, hay un remanente que se mantiene fiel al Señor, y por eso el Señor sigue enseñándonos. Y por esa razón el Señor sigue enseñando. Nos dice nuestro texto que entonces Jesús, ¿qué hacía? Bueno, si esta gente me rechaza, voy a comenzar a llorar y a lamentarme porque me están rechazando. ¿Qué hizo Jesús? Recorría las aldeas de alrededor enseñando. Los campos donde no había de pronto las comodidades de una ciudad, pues allí también en aquellos lugares, en aquellas aldeas, había pueblo de Dios que necesitaba escuchar el Evangelio y que en muchas ocasiones eran mucho más receptivos a los habitantes de ese pueblo donde Jesús se había criado, llamado Nazaret. Mis hermanos, esto debe de ser de aliento para cada creyente, pero también para mí como predicador, para todo predicador del Evangelio, mis hermanos. Hay que seguir enseñando la buena nueva. Eso fue lo que hizo Jesús, sin importar qué tan receptiva o no fuese la gente a la que se les predicaba, porque ese era el testimonio de Dios, que siempre ha habido y siempre habrá un profeta en medio del pueblo de Dios. Pregunta para usted: ¿honra usted a Jesús escuchando diligentemente la palabra y dispuesta a obedecerla? ¿Honra usted a Jesús dispuesto a seguir los pasos del Maestro a pesar de que muchos se vuelvan atrás? ¿Honra usted a Jesús dispuesto a seguir sus caminos a pesar del rechazo que va a experimentar cuando usted se afane y se preocupe en proclamar estas verdades? ¿Honra usted a Jesús siendo un ejemplo vivo de lo que está haciendo en su vida? Ojalá la respuesta sea afirmativa a estas preguntas que les acabo de hacer. ¿Se ha familiarizado usted con la predicación y el estudio de la palabra de Dios? ¿Conoce usted algo de doctrina? ¿Algo se le ha quedado de lo que usted ha recibido durante todo este tiempo? ¿Sabe usted que usted es un pecador y que Cristo llevó en la cruz todos sus pecados? Y aún así, ¿usted va a encontrar tropiezo en Cristo?
¿Aún le parece a usted una carga vivir para Dios en lugar de vivir para sus propios deseos? ¿Aún le parece a usted una carga nadar en contra de la corriente de este mundo? Aún así su vida demuestra que usted estima las cosas de este mundo y que la tienen más alto valor que las cosas de Dios. Porque si todavía está batallando con eso, usted, en pocas palabras, no está honrando a Jesús. En pocas palabras, usted necesita arrepentirse. En pocas palabras, usted necesita venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. En pocas palabras, usted necesita acudir al Señor y pedirle que tenga misericordia de su vida. En pocas palabras, usted debe de venir a Cristo, atendiendo al llamado que Él le hace. En esta mañana me gustaría que terminemos leyendo una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Por favor, tómese un tiempo y busque en su Biblia Primera de Pedro 2, 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8 nos dice de la siguiente forma: y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Oremos, mis hermanos, que Dios por su infinita gracia nos dé fe para creer y el poder de su Espíritu para obedecer la enseñanza de Jesús, y así real y efectivamente honremos a Jesús. Honremos a Jesús. Estemos de pie y oremos al Señor.